muchos de nosotros ya nos conocemos bien por ser clientes nuestros, por haber coincidido en algún evento, haber incluso mantenido alguna reunión. Para todos aquellos que sea nuestra primera interacción, quiero comenzar con una breve presentación de quiénes somos NextVision. NextVision es una compañía especializada en ciberseguridad con más de 30 años de experiencia en Latinoamérica y más de 20 en Europa, que se dice pronto. Concretamente, tenemos presencia en España y en Argentina. Nuestro objetivo principal es acompañar y ayudar a nuestros clientes a gestionar los riesgos de ciberataques de una manera inteligente. Ahora bien, para poder abordar de manera inteligente la ciberseguridad, trabajamos basándonos en el modelo de Gartner, que plantea una estrategia con 4 pilares. ¿Cuáles son? Son la prevención, la predicción, detección y respuesta. Creemos que la mejor manera de plantear la estrategia es a partir de la gestión de riesgos, entendiendo las problemáticas y particularidades propias de cada cliente. Con este fin encontraremos soluciones acordes y os ayudaremos así a gestionar toda vuestra superficie de ataque. En el webinar que estaremos desarrollando hoy nos vamos a preguntar ¿qué rol cumplen los datos en esta estrategia? Como bien sabemos, las normativas locales e internacionales exigen cada vez más a las organizaciones un correcto tratamiento de los datos. Y en esta materia, desde NextVision venimos trabajando desde hace ya muchos años en servicios de protección de información y adecuación a normativas. Contamos con un equipo y un asesoramiento integral para el cumplimiento de la legislación aplicable en base a la necesidad de cada empresa y buscamos cómo actuar siempre cada vez que un dato personal sea objeto de tratamiento para evitar posibles sanciones dentro de todos los órganos regulatorios existentes. En línea con esto, hoy trabajaremos buenas prácticas con María Santillán para llevar a cabo un programa de cumplimiento de protección de datos según las necesidades de cada organización. De esta manera, os va a servir como brújula ética que os guíe el manejo responsable de nuestro activo más valioso, que son los datos. Aprovecho, Mary, te presento. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento de poder estar aquí con todos vosotros. Antes de comenzar, quiero recordaros, ¿vale? Todas las dudas, consultas que os puedan surgir en la parte inferior, nos las podéis escribir en el panel de preguntas que se encuentra justamente en la parte de abajo de vuestras pantallas, ¿vale? Al final de terminar la presentación, las iremos respondiendo todas. Así que ahora sí, Mary, te cedo la palabra, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Genial. Bueno, primero agradecerles a todos los presentes por estar acá, por hacer un espacio en su agenda y asistir al webinar para hablar un poquito de protección de datos personales y privacidad. Como bien dijo Víctor, soy abogada, especialista en protección de datos personales y delegada de protección de datos certificada por la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Bien, el día de hoy vamos a abarcar el tema principal es un programa de cumplimiento en materia de privacidad y específicamente en materia de protección de datos personales. Un poco para introducir la agenda, en un primer momento vamos a hablar qué nos enfrentamos hoy en día en materia de protección de datos, vamos a ver noticias, sanciones, multas, consecuencias, leyes, normativas para luego adentrarnos específicamente en lo que es un programa de cumplimiento de protección de datos. También vamos a ver buenas prácticas, algunos consejos, algunos tips al momento de sentarnos y pensar un programa de cumplimiento, de diseñarlo y de implantarlo. Por último, vamos a pasar a una última etapa en donde vemos la medición y el control posterior de este programa de cumplimiento para terminar con conclusiones. Bien, empezando por el primer punto. ¿A qué nos enfrentamos hoy en materia de protección de datos personales? Actualmente vemos cada vez más noticias relacionadas con la privacidad, con la protección de datos personales, con sanciones, con multas, y sobre todo relacionado con la privacidad de las personas y con la vulnerabilidad de la privacidad de las personas. Es por esto que cabe preguntarnos si es que Hola la María, legislación... discúlpame Un que te segundo. interrumpa, Sí, pero perdón. acá estoy teniendo problemas técnicos en el sentido de que ven muy pequeño tu presentación. Necesitaríamos que compartas vos tu pantalla. La Porque estoy están compartiendo. viendo ampliado eh, tu video, pero no tu pantalla. A ver, compartir.
Share screen. Ahí está. Creo que ¿Ahora estamos sí? ahí, creo que estamos solucionando el problema. Bueno, Algunas me personas podían dicen, notar eso, pero bueno, Perfecto, todo ahí lo correcto. estamos Ahora sí, viendo, perfecto. ya nos confirman. Muchas genial, gracias. genial, bueno. No, no, por favor. Bien, como les decía, cada vez vemos mayores noticias relacionadas con la privacidad, con la protección de datos, con la vulnerabilidad, sanciones, multas, etcétera. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Si es que toda esta legislación en materia de protección de datos personales es nueva. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la legislación, leyes normativas, decretos, etcétera, dedicada a proteger la privacidad y la protección de datos personales, tiene como finalidad proteger un derecho fundamental, que es el derecho de privacidad de las personas. Lo que sucede es que originariamente toda esta legislación estaba destinada a proteger datos no informatizados, es decir, datos que se encontraban quizás en ficheros físicos. Pero actualmente, a partir del avance tecnológico y a partir de la digitalización de nuestras vidas, es que surgen nuevas complicaciones, nuevos desafíos y nuevas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros datos personales hoy en día se encuentran informatizados, digitalizados y en línea muchas veces. Es por esto que somos más vulnerables al momento de proteger nuestra privacidad. Bien. Discúlpame, María, si Hoy en querés día, sí. compartir nuevamente el slide donde teníamos la agenda como para que lo puedan ver correctamente. Ah, Simplemente perdón, bueno, vuelvo a empezar. retroceder, Sí, sí, simplemente para que digamos, los asistentes puedan ok. leer cuál es el contenido de la agenda del día. Bien, la agenda, punto 1. ¿A qué nos enfrentamos hoy? Es lo que estaba diciendo, un poco las noticias, sanciones, multas, qué es lo que sucede hoy en día. Segundo, como segundo punto, específicamente el programa de cumplimiento. Tercer punto, las buenas prácticas en diseño e implementación, un poco de consejos, medidas, tips al momento de sentarnos y diseñar el programa y de implementarlo. Como cuarto punto, la medición y el control sobre este punto, sobre este programa. Y por último, las conclusiones. Ya había comenzado con el primer punto, hablando de las noticias, de la privacidad, qué es lo que sucede con la legislación, y me parece de mucha importancia destacar, o qué es lo que nos llama más la atención en el momento en el que nosotros vemos una noticia relacionada con el tema, siempre son las multas, ¿no? Cuando vemos la cuantía, el volumen de las multas que se aplican, eh, nos llama la atención. Aquí a mano izquierda, por ejemplo, podemos ver las principales multas que se aplicaron en la historia del RGPD o GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Y lo que podemos ver es que las 10 mayores multas fueron aplicadas a empresas tecnológicas, a empresas que venden su servicio de manera digital. Y esto no es casualidad, porque, como decía recién, lo que se complicó a partir de los años recientes es la digitalización y la informatización de nuestros datos personales. Es por esto que estas compañías que venden su servicio de manera digital tienen una mayor capacidad de recolección y de tratamiento de una cantidad masiva de datos personales, pero con esto también viene aparejada una mayor responsabilidad y una mayor vulnerabilidad, ¿no? Encontramos, por ejemplo, lo que fue noticia el año pasado, la multa más grande aplicada por incumplimiento de GDPR, que era de 1,2 billones de euros aplicado a Meta. En esta página, que es Enforcement Tracker, que es muy útil, se realiza un análisis de las mayores multas por país de países europeos. Así, por ejemplo, en el cuadro de arriba encontramos que los 10 primeros países con con mayores multas en cuanto a cuantía, está encabezado por Irlanda. Y también no es casualidad. ¿Por qué Irlanda? Porque la mayoría de las empresas tecnológicas poseen su sede en este país europeo. En la sección de abajo encontramos los 10 países con mayores cantidades de multa, no en cuanto a monto, es decir, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a cantidad. Y aquí es muy interesante ver que España está encabezando la lista por una gran diferencia, y esta lista hace ya varios años que es encabezada por España. Bien. ¿Cuáles son las multas más comunes? Las multas más comunes por incumplimiento de GDPR siempre están relacionadas con los principios generales, la insuficiencia
de bases legales, la insuficiencia de medidas técnicas y organizativas, la insuficiencia de información que se le da al usuario titular de los datos. Pero particularmente yo creo que todos estos motivos de incumplimiento se pueden resumir en uno. Y ese uno es el incumplimiento del principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que una empresa, una organización que trata, recolecta, realiza un tratamiento de datos personales, tiene la obligación de prevenir. Es decir, no puede realizar un cumplimiento de RGPD o de legislación aplicable cuando ya existe una brecha de seguridad, cuando ya existe una vulneración o cuando ya está inminente una auditoría por una autoridad de aplicación o existe una denuncia por parte de un particular. Es decir, que las empresas tienen la obligación de aplicar y prevenir todas estas consecuencias. Y esto se resume en el principio de responsabilidad proactiva. Hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque nosotros como empresa de ciberseguridad, como bien dijo Víctor en un principio, prestamos servicios relacionados con la ciberseguridad y también asesoramiento o consultoría legal en materia de seguridad de la información. Y es muy común que las empresas recurran a la consultoría legal una vez que la brecha de seguridad ya se vulneró, o sea, una vez que ya hubo un incidente. Y las preguntas más comunes es, ¿ahora qué hacemos a nivel legal? ¿Dónde notificamos? ¿Cómo notificamos? ¿Tenemos que notificar o no? Y ese desconocimiento es alarmante. ¿Por qué? Porque justamente todas estas sanciones y multas se aplican por la falta de prevención, o todas estas situaciones se dan justamente por la falta de prevención, la falta de conocimiento que se podría evitar completamente si es que aplicamos un programa de cumplimiento de manera correcta y de manera integral y organizada y transversal a toda la empresa en un momento adecuado, ¿no? No cuando ya existe la vulneración, no cuando ya existe una denuncia o una auditoría. Bien. Otro punto importante para hablar sobre la protección de datos es que un programa integral de cumplimiento no se limita únicamente a hacer un checklist de RGPD. O sea, no podemos limitarnos a agarrar una guía de RGPD y decir, ah, sí, cumplo con este artículo, cumplo con esta documentación y ya está. No, ¿por qué? Porque actualmente toda la normativa, toda la legislación relacionada con el mundo digital está atravesada por la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque toda esta normativa tiene como principal finalidad, una de las principales finalidades es la protección de un derecho fundamental que es el derecho a la privacidad. Así, por ejemplo, encontramos la ley de ciberseguridad, la ley de servicios digitales, ley DORA, y recientemente también encontramos la ley de inteligencia artificial. Absolutamente todas estas leyes y todas estas normativas, porque si nos ponemos a ver también encontramos, no sé, normativa que está relacionada por ahí con mercado digital o con otros puntos relacionados con la tecnología y con el ofrecer servicios de manera digital, siempre están atravesados por la protección de datos personales. Acá me quería detener un segundo en la ley de inteligencia artificial. Si bien es cierto, este webinar está destinado a otra cosa, que es un programa de cumplimiento en materia de protección de datos, sí me parece interesante mencionar el punto de la ley de inteligencia artificial porque recientemente tuvimos muchas consultas relacionadas con esta ley y existe un poco de confusión en cuanto al proceso de aprobación. Actualmente, al día de hoy, enero 2024, no contamos todavía con un texto consolidado oficial de la ley de inteligencia artificial. Sí contamos con un proyecto que fue presentado en el año 2021, que fue modificado, que fue objeto de distintas discusiones a nivel político, y también contamos con un acuerdo político a nivel europeo al cual se llegó en diciembre del año pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? El lunes pasado, es decir, hace 3 días, hubo un revuelo y estuvo en boga de mucha gente. ¿Por qué? Porque fueron filtrados 2 documentos
con el texto no oficial, o sea, texto consolidado no oficial. ¿Por qué digo no oficial? Porque no fue publicado por un organismo oficial, sino que fue publicado por personas que trabajan para este organismo y decidieron publicar el texto. ¿Es definitivo? O sea, la primera pregunta que nos hacen siempre ¿es definitivo? ¿Eso ya se aplica, ya es obligatorio, ya tenemos que empezar a cumplir? No, todavía no es definitivo. Esperamos que para febrero, es decir, dentro de un par de días, por ahí dentro de 2 semanas, ya contemos con un texto consolidado. Este texto consolidado tiene que luego pasar por un proceso de traducción a los distintos idiomas dentro de la Unión Europea y luego a la publicación oficial, ¿no? Y a partir de la publicación oficial, de ahí se empiezan a correr ciertos plazos para que entre en vigencia y sea obligatorio. Este plazo siempre se da para que las empresas adapten su sistema a la nueva legislación. Ahora bien, ¿significa esto que nos tenemos que dormir y no analizarlo? No, para nada, al contrario, tenemos que estar muy atentos al texto del proyecto, muy atentos a los principios y a los fundamentos, y sobre todo porque también afecta a la protección de datos, ¿no? Es fundamental el tema de la protección de datos relacionado con la inteligencia artificial. Y acá abro un paréntesis y les digo que cuando finalice el webinar, tal cual lo dijo Víctor, vamos a enviarles una encuesta y ustedes pueden dejar ahí sus comentarios. Y si es que están interesados en que realicemos un webinar específico del texto de la Ley de Inteligencia Artificial, que ahora es un proyecto, pero esperamos que para el próximo mes ya sea definitivo, dejan su comentario y armamos un webinar específico sobre este tema que nos parece súper interesante, hablando de requisitos, de obligaciones, de consecuencias, de multas, etc. Bien, cierro paréntesis y continúo con nuestro tema. Programa de cumplimientos en materia de protección de datos. Aquí me gustaría que estemos todos atentos porque les voy a hacer una pregunta y por favor les pido que participen, como dijo Víctor, en el chat, en las preguntas, dando sus opiniones o sus respuestas. ¿Qué consideran ustedes que es un programa de cumplimiento? ¿Y por qué consideran que es necesario un programa de cumplimiento? ¿O qué idea tienen? ¿Cuál es lo primero que qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando digo programa de cumplimiento, ¿no? De manera general y específicamente en materia de protección de datos personales. No seáis tímidos, podéis mandar vuestras preguntas a través del chat o del panel. A ver, acá tenemos algunas respuestas. Registro de cumplimiento de puntos de control por una normativa, sí. Es necesario porque precisamente la responsabilidad es demostrar que se ha hecho todo lo posible, exactamente, es demostrar que se ha hecho todo lo posible para cumplir con la normativa, o ley o estándar, sí. Es todo eso. Programa de cumplimiento es un nombre del cual hablamos desde, a ver, como DPO, ¿no? Como delegado de protección de datos, especialista en protección de datos, siempre hablamos de programa de cumplimientos para hablar de un sistema integral, de un sistema transversal y una organización dentro de una empresa. Bien, Marcelo, programa un proceso cross a toda la compañía, tal cual como dice Marcelo, para la protección de datos en todos los procesos de negocio. Exactamente. Procedimientos a seguir para cumplir con las reglas, tal cual. Es eso que están diciendo y un poco más también. A ver. Es un marco de control interno, primero. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el programa de cumplimiento dentro de la compañía, para adentro. Define estándares y guías, o sea, define estándares de manera general y guías de manera general que tienen que ser conocidas por toda la empresa, por todos los empleados y todas las personas que componen la misma. Impone obligaciones internas
que esto es súper importante, más adelante vamos a hablar de las políticas, pero tiene que producir y que imponer, perdón, obligaciones internas y consecuencias ante el incumplimiento de las políticas y facilita el cumplimiento. Es decir, no nos limitamos únicamente a una política o solamente a un cumplimiento o solamente a un documento o a una evaluación de impacto o a un registro de actividades aislado. No, la idea de un programa de cumplimiento es agarrar la empresa, ver dónde está situada en relación a la protección de datos personales, ver qué es lo que falta y hacer un programa integral, transversal y coordinado de toda la empresa, en donde está involucrada absolutamente todos los departamentos y todas las personas. No digo que todas las personas de la empresa tienen que conocer los datos personales, sino que tienen que conocer el programa y las medidas que se tienen que aplicar con la finalidad de proteger la privacidad y la seguridad de la información y la protección de datos personales. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Primero, obviamente, facilita el conocimiento y el cumplimiento. Facilita una organización en cuanto a legislación, medidas técnicas, medidas organizativas, documentación y un conocimiento integral. Facilita la adaptación a nuevos cambios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablo de cambios no solamente me refiero a cambios tecnológicos, sino también a cambios legislativos. No es lo mismo que una empresa quiera adaptarse a una ley nueva que salió porque se le aplica directamente a esa empresa y no cuenta con ningún programa, con ningún documento, con ninguna política, a que si ya cuenta con un programa y simplemente tiene que adaptarse al cambio. Permite tener identificados los riesgos. Esto es muy importante porque, de nuevo, responsabilidad proactiva. Tenemos que identificar de manera previa los riesgos y no esperar a que aparezca una vulneración, una brecha de seguridad para empezar a cumplir. Otro punto importante, acá me refiero a la frase que siempre utilizamos como delegados de protección de datos, que es, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. ¿Qué significa? Que no basta, no es suficiente con que la empresa diga sí, estamos comprometidos, o la alta dirección diga sí, somos una empresa comprometida con la privacidad, y existan políticas quizás internas y las personas de verdad estén comprometidas, pero no esté documentado. Es decir, no se muestre, no se pueda demostrar, como bien decía una de las participantes, que se está cumpliendo, que tenemos documentación, registro. Es por esto que es importante tener un programa integral y organizado en donde podamos, a donde podamos recurrir para eh, obtener esta documentación. Porque esta documentación tiene que estar disponible ante eventuales auditorías. De nuevo, no es lo mismo si una autoridad de aplicación, por ejemplo en España, la Agencia Española de Protección de Datos, recibe una denuncia y va y se presenta en la empresa buscando un cumplimiento, no es lo mismo tener toda la documentación de manera organizada a no tenerlo. Por eso digo que no es suficiente con serlo, sino también debemos parecerlo. Y también juzgar a alguien por sus hechos y no por sus palabras. O sea, en este caso los hechos específicos es la documentación. Bien, hasta acá alguna pregunta. Eh, Voy a ver el panel de preguntas. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden escribir, por favor. Chat. Claro, Paula, acá me quedé. Paula, pero es necesario prevenir incidentes que se establezcan las reglas a seguir cuando exactamente, conjunto de procedimientos. hace- Bien. Tengo una mano levantada, Cintia, si podés escribir la pregunta, te lo agradecería. Bueno, si no, continúo. Sí, luego le Siguiente damos punto. respuesta una vez que lleguemos al punto final, si te parece, Mary. Así avanzamos con el Perfecto, webinar. ok, ok. Buenas prácticas en el diseño y la implementación. Ya hablamos un poco de lo que es un programa de cumplimiento, de los beneficios, las ventajas, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos.
En un primer momento, entramos la organización, la empresa, decimos queremos aplicar un programa de cumplimiento. ¿Qué aspectos de la organización tenemos que tener en cuenta? El primer aspecto que yo creo que es fundamental es el compromiso de las altas dirección, de la dirección de la empresa con la protección de datos. Es sumamente importante que la dirección esté comprometida realmente para beneficiar o potenciar, digamos, la privacidad de la empresa y le dé a la persona encargada de llevar a cabo esto, que en principio siempre es un DPO, un delegado de protección de datos, las herramientas necesarias para que éste pueda cumplir con su rol. Aquí les dejo un informe, un informe que se publicó el 16 de enero, es decir, hace unos cuantos días, sobre el rol que desempeña un delegado de protección de datos. Y este informe fue realizado, fue publicado por el Comité Europeo de Protección de Datos Personales, el cual se realizó a partir de una investigación y de una encuesta a distintos sectores de la industria, a distintas industrias dentro de Europa, en donde se obtuvieron más de 17.000 respuestas y todas estaban, obviamente todas estas preguntas, la finalidad del informe era hablar sobre la designación y el desempeño de un DPO. DPO como delegado de protección de datos, ¿no? O DPD por las siglas en español. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta larga investigación, de estas preguntas y de estas 17.000 respuestas? En el mismo informe que les dejo el link abajo, se llegó a una serie de conclusiones y la principal, que lamentablemente habla todavía de la ausencia de designación de DPO. Al día de hoy, en donde ya pasaron, a ver, el RGPD fue publicado en 2018, ya pasaron más de 5 años, incluso 6 años desde que es obligatorio el RGPD. Aún encontramos empresas en donde no se ha designado un DPO o no se ha cumplido correctamente con la obligación de designación de una persona encargada en materia de protección de datos. Otro punto son los recursos insuficientes, es decir, cuando vamos a plantear la existencia, la integración, la aplicación de un programa de cumplimiento, es muy importante, como dije recién, que la dirección esté comprometida. ¿Para qué? Para darles los recursos suficientes a esta tarea. Otro punto también, muchas veces sucede, que esto es lo menos, es la formación insuficiente. Es decir, sucede en algunos casos y nos pasó de que existe por ahí una persona que está dedicada a la seguridad de la información, perdón, a la parte de IT o la parte de legal, y además es nombrado delegado de protección de datos, pero muchas veces no tiene el tiempo suficiente para dedicarle, ¿no? Porque es necesario tener tiempo para poder realizar un correcto programa de cumplimiento. También existe falta de confianza explícita con las tareas requeridas, conflicto de interés y falta de independencia. Esto es muy importante también, por ahí existe un conflicto de interés entre distintos departamentos o falta de informes del mismo DPO a la dirección de la organización. Con todo esto no quiero ser pesimista, al contrario, quiero verle el lado positivo, que es que existe este organismo, la Comisión Europea de Protección de Datos, perdón, el Comité Europeo de Protección de Datos, que se encarga de realizar investigación, de realizar encuestas, de buscar preguntas, buscar respuestas a esta situación, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay tantas multas? ¿Por qué hay tanto incumplimiento? ¿Por qué hay tanta falta de conocimiento muchas veces? Bien. Otro punto, ¿qué otro aspecto de la organización hay que tener en cuenta al momento de diseñarlo? Alcance, objetivo, recursos y tiempos a cumplir. Cuando hablamos de programa de cumplimiento, no estamos hablando de otra cosa que un proyecto. Cualquier persona que se dedica o que realizó en algún momento un proyecto sabe que es importante, antes de comenzar el proyecto, saber qué es lo que se tiene, saber cuáles son los alcances, cuál es el objetivo, cuál es el recurso y cuál es el tiempo que se pretende cumplir. Básicamente es planear un proyecto. Y acá también recurre una frase muy famosa que nos dice que el que falla en planear, planea fallar. Es muy importante planificar el programa de cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del alcance, vamos a preguntarnos, ¿buscamos un programa solamente para España o también buscamos un programa para otros países que están dentro de la Unión Europea?
O sea, la organización está es solamente local, también tiene presencia en otros países, estos países están dentro de la Unión Europea, están fuera, ¿cuál es el alcance? Los objetivos. ¿Qué objetivos se buscan con este programa? ¿Se busca solamente cumplir con lo mínimo y necesario o se busca realizar un compromiso real de la empresa con la privacidad? ¿Con qué recursos cuento? De nuevo, como DPOs o como personas encargadas de llevar a cabo esta asistencia, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos el apoyo de la dirección? ¿Tenemos los recursos necesarios? ¿Tenemos el tiempo? ¿Tenemos el conocimiento? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? ¿Y en qué tiempo? El tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que delimitar cuál es el plazo que tenemos para cumplir con este programa o para establecerlo. Así, por ejemplo, cuando salga la ley de inteligencia artificial, encontramos distintos plazos desde el momento en el que se publica hasta que es obligatoria. Muchas veces puede pasar un año, ahí se prevén algunas situaciones en las que cuando sean sistemas de alto riesgo tienen que pasar 6 meses y ya es obligatorio cumplir con los plazos. Perdón, ya es obligatorio cumplir con los requisitos y con las responsabilidades que impone la ley. Entonces es importante determinar cuál es el tiempo que tenemos para aplicar este programa de cumplimiento. Otros aspectos, la madurez de la función. Es decir, vamos a aplicar y a diseñar un programa, pero tenemos que ver dónde se encuentra la empresa, es decir, cuál es la madurez que tiene la empresa en relación a la privacidad. Aunque parezca obvio, parezca obvio, nos sucede muchas veces como consultores en materia de seguridad de la información, de que recibimos consultas, empezamos a trabajar, hacemos una encuesta, una pregunta de qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, cuáles son los datos que manejan, si tienen categoría especial, etcétera. O sea, para conocer cuál es la situación de la empresa y para saber qué es lo que necesitamos hacer para aplicar un programa de cumplimiento. Y muchas veces sucede el desconocimiento, ¿no? De que por ahí la persona que nos comunica no tiene una buena, que nos contacta no tiene una buena comunicación con otros sectores, entonces no sabemos bien qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Es importante determinar la madurez de la función, la madurez de los sistemas de privacidad dentro de la empresa para saber qué es lo que falta. Y el tipo de organización empresarial. De nuevo, no es lo mismo un programa de cumplimiento para una empresa de salud, por ejemplo, que para una entidad financiera. Con esto quiero decir que mucho cuidado con agarrar un programa de cumplimiento de otra empresa y querer adaptarlo a la propia. ¿Por qué? Porque eso es un error muy grande, porque, de nuevo, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de salud, un hospital en donde se tratan datos sensibles relacionados con la salud, las medidas, la responsabilidad, la organización, el programa no va a ser el mismo, no puede ser el mismo que el que corresponde a una entidad financiera. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, ¿cómo se compone un programa? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el marco de referencia. El marco de referencia me refiero a la legislación, a la normativa que se aplica. Por ejemplo, ISO 27001 en el caso de la seguridad de la información, o si somos una empresa en la que gestionamos datos de tarjetas de crédito, PCI, si somos una entidad financiera, la ley DORA, si somos una entidad próximamente, ¿no? que utilice herramientas de inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial. Y así, dependiendo del tipo de industria, del tipo de empresa, vamos a determinar cuál es el marco de referencia y claramente todo este marco de referencia siempre está atravesado por el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales, y por la transposición local de cada país. En el caso de España, la LOPD, relacionada con la Ley Orgánica de Protección de Datos, perdón. Lista de cumplimiento. Lista de cumplimiento RGPD, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Para eso estamos nosotros, no tienen que leer el RGPD, sino que lo que justamente hacemos nosotros es poner sobre la mesa y decir, esto se tiene que cumplir, esto no, esta documentación y esta no, porque muchas veces quizás por desconocimiento se termina realizando más cosas o cosas que por ahí ya están hechas dentro de la organización. Evaluación del nivel de cumplimiento, lo mismo que recién, saber dónde se encuentra la empresa y qué es lo que falta. Establecimiento de políticas y guías de uso, que lo vamos a ver a continuación. Establecimiento de roles y responsabilidades. Esto también es muy importante, saber quién va a hacer qué cosa. Lo mismo que dijimos recién, es un proyecto.
como en todo proyecto, tenemos que determinar el alcance, los objetivos, los recursos que contamos y la responsabilidad y los roles de cada persona implicada en el programa de cumplimiento. Y una mejora y una actualización continua. Bien, políticas. ¿Qué políticas? Este es un punto muy importante porque todo lo que digo generalmente siempre está basado en la experiencia, en la experiencia que tenemos con clientes. Y existe por ahí una confusión cuando hablamos de políticas relacionadas con la seguridad de la información o con la privacidad, porque cuando hablamos de esto nos dicen, no, sí, nosotros tenemos las políticas de privacidad publicadas en nuestra página web. Sí, está muy bien. Están cumpliendo con el principio de información. Está perfecto que posean estas políticas, pero cuando hablamos de políticas dentro de un programa de cumplimiento, hacemos referencia a políticas internas dentro de la organización. Esto está fundamentado, bueno, justamente en el principio de responsabilidad proactiva del responsable de tratamientos de datos personales, el artículo 24 del RGPD, el cual habla de medidas técnicas y organizativas, y una de las medidas organizativas son las políticas. El artículo, la letra del RGPD, no da un checklist de políticas con nombre y apellido, sino que es un sistema que tiene que estar adaptado e integrado dentro de la empresa. Es decir, va a depender de la empresa, de qué tipos de políticas. Pero de manera general siempre se tienen que aplicar estas 4, o siempre se tienen que tener estas 4. Primero, política de protección de datos. De nuevo, hacer una diferencia entre la política de protección interna y la política de privacidad, mediante la cual se informa al usuario el tratamiento de los datos, que generalmente es la que tenemos todos publicados en nuestra página web. La política interna de protección de datos tiene que establecer cuáles son los principios que se van a seguir dentro de la empresa para la protección de los datos personales. Y es sumamente importante que esta política sea notificada a todos los empleados, todas las personas que forman parte de la empresa y que tengan conocimiento de cómo se tienen que tratar los datos. En esta política se tiene que hablar de los plazos, de los accesos, de las medidas más que de las medidas organizativas, sino específicamente de cómo se tratan los datos. Y un punto muy importante que lamentablemente es un punto duro, es cuando no se cumple. Se tiene que mencionar, si se notifica a los empleados, se notifica a las personas que realizan el tratamiento dentro de la empresa, cómo tienen que hacerlo. Se tiene que también aplicar alguna consecuencia en caso de que no se lo haga. ¿Por qué? Porque se está comprometiendo la privacidad, se está comprometiendo la privacidad de los datos personales de los usuarios de la misma empresa. Políticas de seguridad de la información, como segundo punto, hace referencia a toda la parte técnica, todas las medidas técnicas de seguridad, ya sea cifrado, anonimización, pseudonimización, limitación, etc. Tercer punto, políticas de retención de datos. Es muy importante tener los datos actualizados. En caso de que no estén actualizados, proceder a su correcta eliminación. En esta política se tiene que determinar cuál va a ser la forma, cuáles van a ser los plazos y la forma de eliminación segura de datos. Cuarto punto, políticas de acceso y control de datos. Esto es muy importante también porque en las grandes organizaciones sabemos que hay distintos departamentos. Tenemos un departamento de marketing, un departamento de recursos humanos, un departamento de seguridad de la información, departamento de IT, etc. Y muchas veces pasa de que quizás todos tienen acceso a bases de datos y no es correcto según el RGPD. Se tiene que limitar el acceso únicamente a las personas que necesitan acceder para cumplir con su función. Bien, documentación, registro de actividades de tratamiento. Esto lo voy a pasar un poquito, voy a nombrar, digamos, cuál es la documentación que se tiene que tener a nivel RGPD y a nivel de programa de cumplimiento. Registro de actividades de tratamiento. Es un registro, una documentación en donde se registra, digamos, se lleva un registro, valga la redundancia, de los tipos de datos que se tratan, cuál es la finalidad, cuál es la base legal, cuál es el plazo de conservación, cuál es la forma de eliminación, si existe transferencia internacional de datos personales. Inventario de actividades de tratamiento, segundo punto. Es muy similar al registro de actividades de tratamiento, pero es
una especie, una categoría especial para determinadas empresas, que son empresas, organizaciones que están nombradas y están listadas en el artículo 77 de la LOPD, que son principalmente organizaciones públicas. Y la característica especial de este inventario de actividades de tratamiento es que tienen que ser publicadas. Es decir, tienen que ser accesibles de manera electrónica al público en general. Evaluación de riesgo. Se tiene, cada vez que se va a realizar un tratamiento de datos personales específico en el cual se tenga duda acerca del riesgo, se debe realizar una correcta evaluación de riesgo. Hay una metodología, hay guías, la misma Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición de manera pública un sistema en el cual se puede realizar una mini evaluación de riesgo que es bastante, les diría, básica y está destinada más que nada a pequeñas empresas y a pymes. Pero, por ejemplo, esto no se aplica, o esta herramienta específica de la Agencia Española de Protección de Datos no se aplica cuando hacemos tratamientos de datos de salud, por ejemplo, ¿no? Porque es una categoría especial. Y ahí se necesita realizar una evaluación de riesgo un poco más profunda. Evaluaciones de impacto, las famosas EIPD, evaluaciones de impacto en protección de datos. Consulta previa, esta es muy importante, ¿por qué? Porque cuando realizamos una evaluación de riesgo y como resultado tenemos que el riesgo es alto y se presentan complicaciones al momento de mitigar el riesgo, se debe realizar, según el RGPD, se debe realizar una consulta previa a la agencia, a la autoridad aplicable, la autoridad pública aplicable, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Y a partir de aquí se da una respuesta en la cual se da, digamos, la opinión de la agencia para ver si es que se puede proceder o no proceder con este tratamiento en el cual el riesgo es alto y no se puede mitigar correctamente. Notificación de brechas de datos personales. Otra pregunta que recibimos constantemente. Tuvimos una vulnerabilidad, tuvimos una brecha de seguridad y están implicados los datos personales. ¿Tenemos que notificar? Sí, se tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de España, y también tenemos que comunicarlo a los interesados, es decir, a los titulares cuyos datos se ven vulnerados. Por último, capacitación continua. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de responsabilidad y hablamos de que la empresa tiene que cumplir con el RGPD, la empresa son personas, es decir, las personas, los empleados, los que cumplen funciones dentro de la empresa son las personas que tienen que cumplir con esta legislación, con esta normativa y con estas medidas de seguridad. Es por esto que se tiene que aplicar una capacitación continua, porque en última instancia es la persona física la que hace un clic donde no tiene que hacerlo, o la que comparte datos donde no tiene que compartir, o la que quizás no tiene desconocimiento en cuanto a cómo responder a un titular que está tratando de ejercer sus derechos. Y con esto está enlazado con la última parte de este punto, que es la responsabilidad de todos. ¿Qué significa? Que sí, es verdad, hay un DPO, tiene que haber un DPO, un delegado de protección de datos, cuya tarea principal es velar por el cumplimiento, pero la responsabilidad no se limita únicamente al DPO, sino que la responsabilidad es de todos, de la alta dirección para apoyar, para dar las herramientas y los recursos necesarios para aplicar un correcto programa, y de todas las personas que forman parte de la organización para cumplir con este programa. Bueno, pasando rápidamente al último punto, a la medición y control. Una vez que ya aplicamos, que ya diseñamos este programa, que ya sabemos dónde está puesta la empresa, qué es lo que falta, hicimos todo, hicimos el alcance, los objetivos, tenemos el apoyo de la dirección, hicimos toda la documentación, podemos demostrar nuestro cumplimiento, no nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Es sumamente relevante realizar una verificación, verificar primero que se cumplen de manera constante con los requisitos del marco de referencia, verificar que los controles funcionen como se diseñaron y que el riesgo está mitigado. Esta mejora tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque la legislación cambia, la tecnología, que creo que ya es súper trillado decirlo, pero la tecnología avanza, los datos se modifican, ya no tenemos los mismos clientes, ya no tenemos los mismos proveedores, tenemos que realizar una actualización, una eliminación correcta de los datos que ya no necesitamos. Tenemos que estar siempre atentos a la nueva legislación, a la nueva transposición de las distintas legislaciones europeas a nivel local, para que el programa siempre esté actualizado.
No es suficiente con realizar un programa hermoso, enmarcarlo y ponerlo en la pared, sino que tiene que ser un trabajo continuo. Bueno, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de estos minutos? Primero, no existe un único tipo de programa. Cuidado con el, no me gusta decirlo, pero cuidado con el copy-pegue, cuidado con agarrar un programa y tratar de adaptarlo a nuestra empresa. No va a ser igual. No podemos, no hay un modelo en decir, ah, sí, este programa se aplica a lo mío, lo adapto y veo que le modifico. No, la empresa, cada empresa es distinta, cada organización dentro, o sea, dentro de la misma empresa tenemos distintas organizaciones, distintos departamentos, distintos datos, distintos usuarios, es distinta la forma en la que los tratamos, por lo cual también el programa tiene que ser, tiene que ser personalizado, tiene que ser específico. Es vital la implicación de la dirección, de nuevo. Es muy importante que la persona o el departamento encargado de realizar esta correcta implementación tenga apoyo de la dirección, tenga recursos, tenga el tiempo necesario, el conocimiento para poder llevar a cabo un programa de manera eficiente. Es necesario tener claro el objetivo a conseguir, ¿no? ¿no? No es lo mismo que si queremos aplicar un programa de cumplimiento a todo el grupo empresarial, a que si queremos únicamente para la empresa española. El programa debe revisarse periódicamente, de nuevo, no lo podemos terminar y quedarnos los brazos cruzados, sino que todo se debe actualizar y actualizar constantemente. Y es importante documentar, por último. No sirve de nada si es que tenemos por ahí una política, por allá un registro, por allá una evaluación de impacto olvidada o una política que los empleados no conocen. No, tenemos que organizarlo, realizarlo de manera íntegra y documentarlo para poder demostrar el cumplimiento. Bien. Genial, Acá excelente. Ah, perdón. cierro. Creo que llegó justo con el tiempo, no tampoco quiero extenderlo demasiado. Espero que les haya sido de su agrado y de nuevo, bueno, estamos a disposición. Le paso acá la palabra a Víctor, así realiza el cierre y muchas gracias. Iba a decirte, María, que excelente trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un webinar cargadísimo de información, todo muy estructurado. La verdad que bajo mi punto de vista, espero que también para el resto de participantes les haya resultado interesantes. Y bueno, si te parece bien, comenzamos con una ronda de preguntas. Podéis, antes de iros, empezamos con ellas, ¿vale? Tenemos varias que tenemos para responder. No sé si las tienes tú igualmente, María. Sí, estoy leyendo el chat, a ver si encuentro. Danos un Ahí segundito, por está, favor, aunque no, yo... no os vayáis todavía. Mira, nos preguntan, ¿cuál es el plazo de notificación de una brecha de datos personales? Sí, genial la pregunta. El plazo según RGPD es de 72 horas, pero el plazo se cuenta desde el conocimiento. Obviamente no se puede contar desde la brecha porque muchas situaciones nos pasa de que existe una brecha y ni siquiera nos enteramos. Entonces, desde que se tiene conocimiento, se tiene que realizar, se cuenta un plazo de 72 horas para la notificación, en el caso de España, a la Agencia Española de Protección de Datos. Dentro de la página web de la agencia encontramos específicamente un sector dedicado a la notificación y también recibimos muchas consultas relacionadas con el tema. También realizamos un seguimiento, una asesoría, una consultoría en el caso de si lamentablemente un cliente tiene este tipo de ataque. Por otra parte, Rodolfo nos hace igualmente una pregunta. Nos comenta que hace poco el CEO de una automotriz francesa fue consultado porque vendía coches sin ABS con un solo iPad. Fue allí en Argentina, cuando en Europa hace muchos años que es obligatorio una mayor seguridad. La pregunta, en base a ello, pues que mencionan el eje de la RGPD en España, en países de la UE, en la TAM, Argentina, la RGPD y su homónima en América. La pregunta sería, para una corporación con fines comerciales local,
¿cuál sería el motivante para invertir recursos en el plan? ¿Armar un departamento, crear un DPO? Sí, no te escuché bien, así que la estoy leyendo. Entiendo de que Rodolfo se encuentra en Argentina y está preguntando cuál sería la motivación para aplicar esto en Argentina, ¿no? Eso es lo que entendí. Bueno, primero, sí, es la ley 23.3, 25.326 de protección de datos personales de Argentina, es verdad, no establece, no es tan abarcativa como el RGPD. Existe un proyecto de ley que esperamos que este año sea aprobado finalmente, en el cual sí establecen normas y se establecen sanciones mucho más altas. Esto es un motivo, como dije recién, el programa de cumplimiento no se tiene que esperar a una brecha de seguridad, no se tiene que esperar a una legislación para proteger correctamente los datos de los particulares. Una de las motivaciones sí es evitar multas, pero otra es proteger los datos personales de nuestros propios clientes. Y para proteger los datos personales de nuestros propios clientes es necesario invertir recursos en privacidad. Y otra cuestión muy importante es que hoy en día no estamos aislados, o sea, una empresa que se encuentra en Argentina, es muy difícil decir que solamente tengo proveedores argentinos, solamente tengo recursos argentinos, clientes argentinos y nada más que argentino. No, estamos en un mundo hiperconectado, súper digitalizado, en el cual sí se cumple, muchas veces tenemos proveedores de afuera. Y en el caso de que ya empecemos a relacionarlos con personas jurídicas, con empresas extranjeras y tengamos la posibilidad de cualquier tratamiento de datos personales extranjeros, se tiene que cumplir con este RGPD. Se tiene que cumplir, perdón, no solo con el RGPD, sino con la normativa relacionada con la privacidad. Esto, primero, da mayores beneficios en cuanto a mayores posibilidades de proveedores y de clientes, demuestra mayor compromiso de la empresa con la privacidad y obviamente atrae mayores usuarios y mayores clientes. Creo que esa es mi opinión. ¿Por qué tenemos que invertir en privacidad? Porque justamente hoy en día con la vulnerabilidad que existe con los ciberataques, si no se invierte en privacidad y en protección, estamos cada vez más vulnerables. Bien. Perfecto. Bueno, ya quedan unos 3-4 minutitos para cerrar la sesión. Importante, todas las preguntas que a lo mejor no se hayan podido responder en el chat, dejádnoslas en el apartado final. Una vez que ya tengáis la encuesta de satisfacción, tenéis un apartado justamente para poder lanzarlas. Importante igualmente, como os ha estado comentando, ha habido un pequeño problema técnico y muchos de nosotros estamos con el nombre de Joan Arjona. Si podéis finalizar y nos ponéis dar vuestro nombre para contar con vosotros y saber quiénes habéis asistido, os estaríamos muy, muy agradecidos. Informaros también que vais a recibir en los próximos días un correo electrónico con el link de la propia grabación y la vamos a subir de igual manera a nuestras redes sociales. Así que agradeceríamos un montón vuestro apoyo, que nos sigáis a nuestra cuenta corporativa, que le deis a recomendar y compartir con toda vuestra red de contactos. Igualmente, Y pues, la, bueno, y la encuesta, por favor, que nos dejen su opinión y de qué les gustaría que hablemos en el próximo, así armamos uno. exactamente, una de las ideas ya está tirada, que es la de la inteligencia artificial, y esperamos que salga adelante ese webinar. Yo estoy segurísimo que sí. Muy Sí, bien. bueno, y feliz semana de la protección de datos a todos, que justamente estamos en la semana. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Os esperamos y nos volvemos a ver pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por asistir.